Jesús, aquí se habla de Jesús, sentado en el monte de los Olivos, que era un lugar donde Jesús acostumbraba a enseñar. Jesús salía con sus discípulos, los discípulos le seguían, y Jesús tenía una serie de lugares que caminaba. Cuando usted ha oído hablar del sermón del monte, cuando Jesús estaba dando el sermón del monte, estaba en el monte de los Olivos, que era un lugar donde había olivares, bendito sea Dios, de donde se produce la aceituna, que todavía hoy, en estos tiempos, hay matas de olivo en esos lugares. Bendito sea el nombre del Señor, que era una de la agricultura que había en Israel, como era el vino, era la cebada, eran los olivares, bendito sea el nombre del Señor. El fruto del olivo es la aceituna. ¿Cuánto le gustan las aceitunas? Uno de los mejores ácidos grasos que hay. Cuando usted quiera comerse una picaderita, usted parta unas galletas, unos quesos, también cómprese unos potes de aceituna que son grandes. Usted que sabe si lo compra con hueso o sin hueso, porque es un ácido graso maravilloso. Amén. Así que hasta ahí ese anuncio. Jesús estaba en el monte de los Olivos y Jesús daba varias enseñanzas, muchas enseñanzas sobre la vida cotidiana, de cómo debíamos vivir. Por ejemplo, una de las cosas que Jesús enseñó los discípulos muchas veces, en este capítulo 12, una de las cosas que Él nos dice: mira, muchos de ustedes serán aborrecidos por mi nombre. Es decir, que cuando eso le ocurra a ustedes, que sea por el nombre de Jesús, no se sientan mal, porque ya el Señor se lo advirtió. Y una de las cosas que Jesús le decía: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el caso específico, entre otras enseñanzas, como por ejemplo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Es decir, si en la tierra no se te hace justicia, tranquilo. Hay cosas a las que a ti se te ha hecho justicia, pero hay cosas que tú sientes como que no se te ha hecho justicia. Tranquilo, que en el reino de los cielos se te va a hacer justicia. Será saciado, tendrá la satisfacción de que aunque te haya tocado sufrir en esta tierra, ha valido la pena perseverar. Entonces, los discípulos, dentro de las enseñanzas del monte de los Olivos, el Señor no dejó algo que era de mucha importancia para ellos saber, no dejó un cabo suelto. Ellos le preguntaron, lo jalaron aparte. Señor, Jesús daba enseñanza a mucha gente, pero a los discípulos, dice que los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una pregunta compuesta. Es decir, ellos le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? La primera parte de la pregunta compuesta tiene que ver con algo que Jesús le había dicho antes. Y usted lo puede ver en Mateo 24, cuando Jesús predice la destrucción del templo. Dice la Biblia que cuando Jesús salió del templo, una de las cosas era que Jesús iba al templo de Jerusalén a orar. A él lo enseñaron desde pequeño a ir al templo. Lo que usted está haciendo con sus hijos, y eso es muy bueno. ¿No han leído ustedes un trozo de las Sagradas Escrituras cuando Jesús, que tenía 12 años, se le perdió, que venía desde Galilea a adorar a Jerusalén porque era donde estaba el templo?
se le perdió a la mamá y cuando ella se le volvió, lo encontró enseñándole a todos los hombres grandes que habían ahí, los líderes religiosos. Y cuando la madre le pregunta, ¿dónde te has metido? ¿Qué ha pasado? Y Jesús le dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Dale un aplauso al Señor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Ocurre que Jerusalén tenía una de las maravillas del mundo de la época. El templo de Salomón, que había sido destruido y restaurado 700 años antes de Cristo por los macabeos. Pero ese maravilloso templo enorme estaba ahí. Luego recibió otra devastación y fue restaurado por Herodes el Grande en la época de Cristo. Y ocurre que ese templo era como el orgullo de Israel. Ustedes saben que hay gente que ellos, y eso no está mal siempre y cuando se haga espiritualmente, que hay gente que le gusta irse a congregar en una iglesia y ellos ven primero el templo. La iglesia grande. Israel tenía el templo como uno de sus ídolos. Y se enorgullecían tanto en el templo que habían perdido la esencia de la liturgia espiritual. ¿Cómo podemos identificar eso? Porque en una ocasión Jesús al templo y lo que encuentra a la gente es cambiando cuartos, porque la Biblia dice los cambistas. Como al templo venía gente de diferentes lugares y como el peso no era el mismo, venía gente de todos los sitios al templo a adorar al templo. Y una de las cosas que antes de Jesús venir lo que se hacía era que la gente para ofrecer sacrificio por su pecado llevaba palominos, llevaba chiques, llevaba ovejos, llevaba machos cabríos, dependiendo de la posibilidad económica. Y yo pienso que tal vez el pecado, esto lo agrego yo, no lo dice la Biblia, llevaba toro. La Biblia dice de la posibilidad. Y derramaban la sangre de esa paloma y de ese macho cabrío y de ese ovejo, y esa era la remisión por el pecado. Por el pecado del año. Dice la Biblia que el Señor se cansó de los machos cabríos y decidió entonces hacer un sacrificio una vez y para siempre. Y por eso es que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces, ¿qué hace Jesús cuando llega al templo? La gente no estaba orando. La gente no estaba glorificando el nombre del Señor. No estaba en una conexión poderosa con Dios. ¿Y saben qué hace Jesús? Agarró un fuego, según la Sagrada Escritura, y volteaba las mesas y le dijo a los que estaban allí, a los cambistas: mi casa de oración, ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Sabe qué revela eso? Que ellos habían perdido la esencia de la liturgia, de la adoración. Gracias, Jesús. Por eso cuando uno viene al templo, en el templo no se come. Y eso hay que enseñárselo a los muchachos. En el templo no se habla. En el templo se adora, se glorifica a Dios, se le pone atención. Y yo se lo digo a ustedes ahora que somos una iglesia pequeña, porque yo he ido a iglesia grande, digo, el número. Yo he ido a iglesia y usted sabe lo que hacen. Y ese no es el tema, pero no sé por qué el Señor no lo trae. Que son iglesias grandes.
Y hay momentos que usted no sabe si hay culto. ¿Por qué? Porque mientras se está predicando está la mitad afuera y la mitad dentro. Y una gran parte de los músicos de que tocan se van para afuera y cogen para los colmados a beber refresco. No, eso no se hace. Eso no se hace. Y compran chicle y compran galletas. No, el momento de Dios. Y la gente no dura 4 horas en un trabajo y hasta que no hay break no se come. ¿Y por qué en 2 horas en la iglesia tenemos que salir para el colmado a comprar? Y al muchacho hay que educarlo desde pequeño. Entonces, Jesús le dijo, cuando Jesús salió del templo, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, de ese maravilloso templo. Y Jesús le respondió, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Jesús predijo la destrucción del templo de Jerusalén. Y ocurre que en el año 1970, en este caso, en el año 70, ¿verdad? Después de Cristo, 37 años después que Jesús ascendió a los cielos, había un emperador llamado Vespasiano y había un grupo de radicales que le decían los celotes, que fue una de las personas que decían que Jesús era de esa corriente religiosa porque Jesús era un revolucionario, pero un revolucionario desde el punto de vista espiritual. Y esos se rebelaron, se atrincheraron en el templo, y en el año 70 el general Tito, hijo del emperador Vespasiano, en represalia a esa rebelión de los celotes, que era una corriente filosófica, destruyó el templo de Jerusalén. Pero fue una profecía de Jesús. Se cumplió. En Israel no hay templo. Ese templo no existe, lo que hay son ruinas. Pero ahora vamos a lo que vivimos. Yo le digo porque la palabra fue compuesta. Los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? Lo que él le había dicho antes. Ahora le preguntan, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Jesús le dijo, mira que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Han venido gente en nombre de Jesús? Amén. Ustedes no vieron uno que una vez en Texas hace un tiempo dijo que él era el Cristo y se encerró con un grupo de gente y se prendía en fuego, otros se murieron de hambre. Han venido muchos, y antes de Jesús vinieron muchos también. La Biblia habla de un Teudas, de un Judas el Galileo, que vino. Incluso una de las cosas que expandió el evangelio fue que antes de Jesús, habían venido unos que decían que ellos eran el Cristo. Y dice que en una ocasión, cuando Pedro y Juan estaban predicando, después que Jesús murió, que se expandió el evangelio en toda la zona, había un miembro del Sanedrín judío que le llamaban Gamaliel, son de las Sagradas Escrituras, y él dijo, miren señores, dejen a esa gente tranquila, dejen a Pedro y a Juan que prediquen. ¿Ustedes saben por qué? Porque en una ocasión vino Teudas y dijo que él era, y muerto él, sus seguidores fueron reducidos a nada. Y después vino Judas el Galileo y dijo que él también era el Señor. Y cuando él se murió, ya sus seguidores no existen. Y a Gamaliel le llamó la atención, un hombre sabio, que fue el instructor del apóstol San Pablo bajo el régimen de la tradición judía y de la ley de Moisés. El apóstol San Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso, fue instruido a los pies de ese miembro del Sanedrín judío, que fue uno de los 3 que no consintieron en la muerte de Jesús. Gamaliel, Nicodemo, que tuvo un encuentro con Jesús, y José de Arimatea, el que pidió el cuerpo de Jesús cuando murió. Y le dice Gamaliel en una reunión, porque esa secta, como ellos le decían, se está expandiendo y quieren impedirle a ellos predicar y los meten presos. Y él dijo, señores, dejen a esa gente tranquila.
Si esa obra no es de Dios, al igual que como ocurrió con Teudas y Judas en Galileo, se va a desvanecer. Ahora, si es de Dios, nadie la podrá destruir. A su nombre. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han pasado? Mire a dónde se expandió el evangelio. Y sabe una cosa, el ejército más poderoso de la tierra es el ejército de Cristo y no se ha derramado una gota de sangre. Solamente la gente. No había que poner a nadie en el paredón y que venga, sirva a Cristo o lo matamos. No, es voluntario, no es con espada, no es con espíritu. El Señor es que cambia a la gente. Cuando el Espíritu Santo se mete en el corazón de una persona, pasa una revolución. La gente no lo cambia las amenazas. Por eso yo estoy en contra que la gente esté amenazando. No, que venga al infierno. No, la gente no lo cambia la guerra. Bendito sea Dios, la gente no lo cambia el susto. El que se convierta por un susto vuelve y se le carría. Que la gente que permanece es cuando tiene un encuentro poderoso con Dios y se siente agradecido de lo que Dios hizo en su vida. Dale el aplauso al Señor. Y a propósito de ese ejército, el Señor nos dio una serie de señales. ¿Tú sabes por qué Cristo no ha venido? Porque Pedro dijo que Él es paciente, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. A su nombre. ¡Gloria! Le dijo, mire, nadie os engañe. Vendrán muchos y dirán, yo soy el Cristo. ¿Y sabe qué van a oír? Guerras. ¿Están viendo guerra ustedes? Y rumores de guerra. El otro día por un río hacían una guerra entre República Dominicana y por un río. Y yo diría como cristiano, y eso es justo, que a cada quien le den agua, a ellos de aquel lado y a nosotros de esta, todo el mundo tiene derechos, y Dios lo puso ahí pues, para beneficiar al que estaba cerca. Y por un chiste alguna guerra. Pues. Dios que es un pueblo que tiene Dios Padre y vertido su escudo, y aquí se ora, y aquí se ayuda, y se alaba a Dios a toda hora, a su nombre. Dale la aplauso al Señor. Y rumores de guerra, mira que no os turbéis, no te turbes porque es necesario que todo esto acontezca. Pero ¿saben una cosa? El llamado del Señor es que nos apercibamos. Usted ve esa guerra que comenzó en Israel. Es una guerra peligrosa. Porque esa guerra es diferente a las demás guerras. Esa es una guerra. Esa es una guerra ideológica, esa es una guerra espiritual. Esa es una guerra de gente radicales. Bendito sea el nombre del Señor, que es sobre todo de los musulmanes. Ustedes saben que una de las corrientes religiosas después del Evangelio más poderosas en la humanidad son los musulmanes. Están constituidos por la mayoría de esos países árabes. Los dos más poderosos son Arabia Saudita e Irán. Entonces ocurre que ellos, y voy a dar una breve explicación porque es bueno entender esto ya a modo de conclusión. Hay dos corrientes filosóficas ahí que pertenecen a los musulmanes, que son los sunitas y los chiitas. Los sunitas eran los descendientes de Mahoma. Todos esos conflictos fue porque ellos no aceptan a Cristo, ellos aceptaron a Mahoma como su profeta. Y Jesús más que un profeta fue Mahoma. Los sunitas son los descendientes de Mahoma, que sunita es como decir, esa es su tradición. La tradición, cuando muere Mahoma, el profeta que eligieron los árabes, la mayoría de esos países árabes, él tenía un yerno llamado Ali. Y Ali quería el liderazgo.
de ellos, y como no se lo permitieron, se creó una religión que ellos se llaman los chiitas, que son más o menos el 10%, y los chiitas son alrededor de 120 a 170 millones. Es decir, los musulmanes son más de 1.500 millones y están divididos en muchísimos lugares. Están en Arabia Saudita, un país que yo conocí en un cónsul internacional, Azerbaiyán, que yo no sabía que eso existía. Y entonces, los que están en Hamas, que es un grupo paramilitar que está cerca, esa gente son chiitas, son radicales. Es un grupo paramilitar que por eso pusieron una franja. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y cuál es el llamado del Señor? Mira, no es el fin, pero todo esto tiene que llamarnos la atención. Señores, la gente está muy distraída. La gente está muy distraído. La gente está muy distraído, la gente tiene todo en prioridad. Nosotros somos bienaventurados que estamos aquí. ¿Usted sabe por qué las iglesias no están llenas? La gente está distraída. La gente está, como decían los viejos antes, está en turno en misa. ¿Usted ha oído eso? Y el Señor nos hace un llamado a que nos apercibamos, que pongamos atención, que nos preparemos para su venida y que entre un grupo de gente al arca. Nosotros somos entes sociales. Yo no le estoy diciendo deje su trabajo. Yo no le estoy diciendo no haga lo que usted tiene que hacer, pero óigame, su salvación tiene que ser prioridad. Nuestra salvación tiene que ser prioridad. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Tiene que ser nuestra prioridad. Educar a nuestros hijos en el Evangelio tiene que ser nuestra prioridad. Enseñarle la palabra, orar por nuestros seres queridos, por nuestros amigos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, esos chiitas son radicales, son grupos paramilitares. De hecho, ellos son una especie de partido que se llama el partido de Ali, que era un yerno de Mahoma, que se erigió. Entonces, hay dos países poderosos ahí en esa zona del Medio Oriente, que es Arabia Saudita, que ellos son sunitas y sunitas, y en Irán, donde está el ayatolá, ellos son chiitas fundamentalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya Irán está apoyando la guerra de los grupos radicales contra Israel. ¿Cuál es el llamado? A que cada vez que nosotros veamos eso, nos paremos en el camino y digamos, ¿de qué pie que estoy cojeando? ¿Y de qué pie está cojeando las personas que yo tengo que llevar al reino? Esto es lo que nos lleva a nosotros a desear. Oiréis de guerra, no se turben, porque se levantará nación contra nación. ¿Lo estamos viendo? Amén. Son señales del fin. Cristo está a la puerta. El día y la hora nadie lo sabrá, pero lo que eso ocurre, como no lo sabemos, tenemos que estar preparados. ¿Cuánto creen? Nación contra nación, reino contra reino. Y habrá peste. ¿Ustedes han visto eso? Es una peste tras otra. No hay tregua. Ahora mismo, usted ve todos esos niños que están muriendo. Muchos de esos niños mueren de dengue, de malaria, de muchísimas cosas. Y en otros países ni dirían, y hambre. ¿Usted cree que en Haití hay gente pasando hambre? Hay mucha gente, no sé aquí, pero cuando viene a ver aquí hay gente que tiene aquí. Ni hablar del África, hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿El Señor quiso esto? No. El Señor que conoce y que dijo que el corazón del hombre desde su juventud está inclinado al mal, sabía que los hombres se iban a pelear por los ríos, por las cañadas, se iban a pelear por una franja. El conflicto es por una franja, la franja de Gaza. El conflicto es por la tierra. El conflicto es por una guerra ideológica, espiritual. Que yo soy siguiente. ¿Usted sabe por qué son toda esa guerra fundamentalmente? Porque ellos quieren un Estado islámico. ¿Qué significa eso? Diferente a nosotros que somos un Estado laico,
Un estado laico es donde usted cree lo que usted quiere. Pero los estados islámicos es que si usted no es de nosotros, le mochamos la cabeza. Son grupos radicales. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces el Señor conocía la maldad del hombre y dijo, mire, cuando ustedes vean eso, váyanse preparando. Ustedes han visto un terremoto en estos días. Hubo uno recientemente. En diferentes lugares. ¿Ustedes lo han visto? ¿Lo han oído? Ustedes están en el Instagram, la mayoría. Gloria a Dios. Y eso no está mal, en diferentes lugares. Y todo esto será principio de los lugares. Alabado sea el nombre del Señor. Muchos tropezarán. El llamado del Señor, hermano, es que estemos apercibidos, estemos preparados, porque dice que entonces muchos tropezarán cuando venga la persecución, cuando venga la propuesta indecorosa, la propuesta, bendito sea Dios, de beneficio. Yo hablaba con mi esposa esta mañana y yo, mi amor, a mí me hicieron una propuesta que me dijeron 3 palabras que me dejó preocupado esta semana. Y yo estoy orando para que se dé lo contrario. Y son propuestas que se las hacen a cualquier gente y dice, wow, qué maravilla, vamos para adelante, no, vamos a orar, para que Dios nos dirija. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte. Y hay gente que por eso han perdido la vida, han perdido su matrimonio, han perdido su carrera, han perdido su salud. ¿Y sabe qué? Enseñamos la semana pasada que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste, ¿sabe qué? En buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y yo no sé por qué hay gente que cree que comer caviar es un lujo. Y si ellos no comen caviar, ellos se deprimen. Oye, usted sabe lo bueno que son una yuca con un huevo revolteado de aguacate. Y tomate. Y tomate, a su nombre, un aplauso al Señor.